Oh, hermano, que sea una petición tuya para el Señor en esta mañana. Oh, Señor, en esta mañana hemos venido a adorarte a ti, a glorificarte a ti, a exaltarte. Vine a posarme, vine a decir que eres mi Señor, esta mañana hemos venido ante tu presencia. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a posarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Sí, Señor Jesús, venimos esta mañana a Mi adorarte. corazón Ayúdanos, Señor. adora tu Queremos adorarte en hermosura. esta mañana. Esperanza de vida eres tú. Díselo al Señor, hermano, díselo. Vine a adorarte, vine a posarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú, Señor. Solo tú eres Señor, grande, esta mañana solo tú eres una oración digno, calmada, Señor. eres asombroso Reconociendo que hemos venido a adorarte a ti, a glorificarte a ti, Señor, porque solo tú eres digno, Vine a porque solo tú eres digno, Señor, de que te adoremos en posarme, esta mañana. vine a decir que eres mi Que eres nuestro Rey, nuestro Dios. Solo tú eres grande, Gracias, Dios. solo tú Gracias, eres Dios, por la digno, vida, por la eres salud, asombroso por lo que haces por nosotros, para mí. Santo. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad ¿Cuánto costó? sobre esa Una sangre preciosa, una sangre sin sabré mancha. cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorar. Hemos venido a adorar al Señor. Hermano y hermana, amigo, vinimos a postrarnos ante su presencia para decirle que Él es nuestro Dios, que solo Él es grande, solo Él es poderoso, solo Él es digno de alabanza, solo Él es asombroso en esta mañana y por eso hemos venido a adorarlo. Vine a adorar. Levanta tu voz y dile: Vine a posarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Dios, sí, Señor. Adorarte.
¿Cuántos vinieron esta mañana a adorarle? ¿Cuántos vinieron a adorarle en espíritu y en verdad? Porque Dios está buscando adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad, que quieran, que anhelen, que necesiten de Dios. ¿Cuántos en esta mañana le dan ese aplauso al Señor y le dicen: Señor, solo tú eres digno, recibe esta gloria, recibe esta alabanza, recibe esta adoración, Señor? ¿Cuántos en esta mañana están dispuestos a dar lo mejor para el Señor? ¿Cuántos en esta mañana vienen dispuestos a decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor? Entra en mi corazón, entra en mi vida, entra en mi casa, Señor. Oh, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor. Estamos delante del alto y sublime Dios, hermano y amigo. En esta mañana aquí está la presencia de Dios. Antes de que usted entrase por esa puerta, Él ya estaba aquí esperándole. Esperando para ver cuál es la alabanza que usted trae para Él. Si los instrumentos no están sonando, pero Dios te ha dado unos instrumentos para que le alabes. Dios te ha dado unas manos, te ha dado una voz. Dios te ha dado un aliento para que tú le alabes a Él en esta mañana. Que tú le puedas decir: Santo, Santo, Santo. Oh, a ti sea la gloria, Señor, a ti sea el honor. ¿Por qué no bates tus manos y alaba al Señor esta mañana? Oh, ¿por qué no bates tus manos y dices: Santo, 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 Jehová de los ejércitos? Mi alma te alaba en esta mañana, Señor. Oh, no quiero que sea un culto más. No quiero ser un culto más, Señor, en este lugar. No quiero venir solamente por venir, porque es un día de venir a un culto. Quiero en esta mañana darte lo mejor. Quiero en esta mañana exaltarte. Quiero en esta mañana sentirte en mi vida, Señor. Oh, Santo. Oh, Santo, Santo. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo, Santo es el Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Oh, Señor, entre los pueblos. Santo tú eres, Señor. ¿Cómo no venir a cantarte, Dios? Si toda la semana nos has guardado, Señor. ¿Cómo no darte las gracias, Señor, si podemos respirar, Señor? ¿Cómo no agradecer? Si has cuidado nuestra familia. ¿Cómo no venir ante tu presencia, Señor, humillados? ¿Cómo no venir y decir que eres bueno? Si has sido fiel, has sido fiel, has estado con nosotros. Exaltado, gracias, Señor, gracias. Sea Dios sobre los Levanta tu voz y dile: Señor, tú eres exaltado en esta mañana, Señor Jesús. Y su gloria esté sobre la tierra. Dios te ha sanado. Dios ha hecho un milagro en ti. Exaltado, Dios ha guardado tu familia. sea Dios. Dios te ha provisto el empleo. Dios Dios ha dado paz a tu corazón. Dios ha perdonado tus pecados. ¿Cómo no exaltarte en esta mañana? Y su ¿Cómo no exaltarte a ti? y su Gracias, Señor. gloria esté sobre la tierra. Gracias,
las gracias. Te doy las gracias. Oh Señor, entre los pueblos, y te canto alabanzas entre naciones. Joven, alaba al Señor esta mañana. Pues su amor es fiel y grande. Es más grande. Es más grande. Es más grande. Que los Es más grande que los cielos, su fidelidad. Y tu lealtad, tu fidelidad hasta las nubes. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria, y su gloria, y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado. Díselo al Señor esta mañana. Levanta tu voz, hermano. Sobre los cielos. Dígale, Señor, tú eres exaltado sobre los cielos, sobre la tierra, sobre todo, Señor. Y su gloria Porque su gloria sobrepasa todas las cosas. sobre la Oh sí, Señor, amado, en esta mañana. Exaltado eres tú, Señor. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria
gloria sobre la tierra. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Dios, porque tu gloria, Señor, está en este lugar. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Él es fiel, Él permanece para siempre. Por eso esta mañana, hermano, dele lo mejor al Señor. Dele sus fuerzas, dele su cántico, dele su alabanza. Olvídese por un momento del que está a su lado, de lo que dejó en casa, de lo que tiene que hacer saliendo de aquí. Olvídese un momento de eso y conéctese con la presencia de Dios. Exalte al Señor, gloria al Señor. El Salmo 108 dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despiértate, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Gloria al Señor. Qué bueno en esta mañana adorarlo a Él, exaltarlo a Él. Y vamos a seguir exaltándolo, vamos a batir nuestras manos y vamos a decirle al Señor que queremos irnos al cielo con Él. ¿Cuántos quieren irse al cielo con el Señor? Yo me quiero ir al cielo con mi familia, con los que amo. Pero alábelo esta mañana y dígale: Señor, aquí estamos para adorarte, aleluya. Santo, bata sus manos, hermano, bata sus manos, exáltelo, exáltelo usted, porque usted es el que es adorador en esta mañana. Los instrumentos nos ayudan, pero usted es el adorador esta mañana, aleluya. Oh, santo, santo tú eres. Aleluya, aleluya. Sí, Señor, te adoramos. Estoy contento porque en Él tengo la vida. La vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. ¿Alguien alegre? Camino al cielo yo voy. Aleluya. Esa alegría que yo siento aquí en mi vida. Alguien que se alegre esta mañana. Yo no la cambio por la gloria de este mundo. Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida. Dígalo, dígalo, hermano, dígalo. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo estoy contento porque en Él tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Esa alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Estaba muerto y Jesús me dio la vida. Dígalo. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Aquí se siente la presencia de Dios. 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 Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí
presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto. Él iba delante de ellos, él iba delante de ellos. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día y de noche Jehová iba con ellos. De día y de noche Jehová iba con ellos. De día nube, de noche fuego. De día nube, de noche fuego. De día y de noche Jehová iba con ellos. De día y de noche Jehová iba con ellos. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto. Él iba delante de ellos, él iba delante de ellos. Columna de nube, de noche columna de fuego. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día y de noche Jehová iba con ellos. De día y de noche Jehová iba con ellos. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Démosle la gloria. Sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Los cojos andan, los mudos hablan, porque en el nombre de Jesús solo hay poder. En ese nombre hay poder. En el nombre de Jesús hay todo poder. Servido el Espíritu de Dios. Aleluya. Los cojos andan, los mudos hablan, porque en el nombre de Jesús solo hay poder. Y en ese nombre fui bautizado y he recibido el Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos explicar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. Dígalo. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Sí, Señor Jesús, aleluya. Oh, sí, Señor, aleluya. Los que están felices, los que sienten gozo, alábenlo. Aleluya, alábelo esta mañana, alábelo, exáltelo. Oh, estamos gozosos en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Quién está contento esta mañana? Estamos contentos porque en Él tenemos vida. Gloria al Señor. Y alguien vivo tiene que cantar, alguien vivo tiene que palmar, alguien vivo tiene que decir gloria a Dios, alguien vivo tiene que decir aleluya, alguien vivo tiene que decir gracias, alguien vivo tiene que adorar en esta mañana. Aleluya, su nombre sea la gloria. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios, una alabanza al Señor. Con más vida digamos. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad.
Es una tremenda bendición, hermanos, cuando nosotros sentimos a Dios, cuando le damos a Dios lo que Él se merece. Amén. Le exaltamos con gozo y con alegría. Vamos, hermanos, a tomar la ofrenda en esta mañana. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios es un buen Dios, alabe. Dios es un buen Dios, proclame. Dios es un buen Dios, alabe. Dios es un buen Dios, proclame. El agizame sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. El agizame sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Señor, lo mi vegnavo ningún otro Dios, pero a vos, Señor, lo mi adoramos, ningún costra coma, pero a vos. Lo mi no tiene otro ídolo, trono personal. Señor, mi corazón tapa a vos. Lo mío no tiene otro ídolo, trono personal. Señor, mi corazón tapa a vos. Señor,
Ok. Ok, sí, está bien. Vamos a orar, hermanos, estén de pie. Vamos a pedir a Dios que Dios les ayude a ellos, que Dios les bendiga. Qué bueno todos colocar nuestras familias en las manos de Dios. Qué bueno toda persona pedir oración por su familia, por sus hijos, por todos estos seres queridos. Qué bueno que seamos orando y pidiendo a Dios. Ya están aquí. Bueno, venga, vamos a orar por ellos también. Vamos a orar por Alejandra Carolina, por otra familia que quieren que oremos en favor de ellos hoy, por Andrés Eloy Duno, su papá, y por Aurimar Vargas. Amén. Vamos a orar por estas dos familias. Amén, hermanos. Que Dios los ayude, que Dios los guíe, que Dios les guíe en su camino, en su senda, que Dios les dé sabiduría para guiar a sus niños, sus hijos en los caminos de Dios. Amén. La Biblia habla de los niños y la Biblia dice: herencia de Jehová son los hijos. Amén. La Biblia dice: cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el que llena su aljaba de ellos. Amén. Eso dice el Salmo 127. Así que qué bueno que Dios les ayude, que Dios les bendiga a ustedes, les dé sabiduría. Y recuerden que aquí hay una iglesia que está abierta para guiarles, enseñarles y mostrarles el camino de Dios. Amén. Vamos a orar a Dios, hermano. Levanten sus manos al cielo y vamos a pedir que Dios les bendiga, les ayude a nuestros amigos, sus familias. Que Dios les bendiga. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, Dios eterno, Padre bendito, gracias. Gracias te damos, Señor, gracias. Gracias te damos, Dios, por este momento. Presentamos delante de ti estas familias, Señor. Yo te ruego que les bendigas, que les ayudes, que reveles a ellos tu nombre, que entiendan tu palabra. Oh Dios, dale sabiduría para vivir la vida, caminar contigo, Señor, vivir para ti, Dios eterno, vidas que tengan sentido caminando contigo, Señor. Te ruego que les ayudes, Dios. Oh Padre bendito, así como piden hoy oración, puedan entender tu gracia, tu misericordia, tu verdad, tu favor y tu bendición, Señor. En el nombre de Jesucristo, Dios eterno, en el nombre de Jesucristo, bendíceles, Dios. Que tu favor y tu gracia esté con ellos, Dios. Qué bueno cuando reconoce que necesitamos de ti, Señor. Oh Padre bendito, oh Padre maravilloso, en el nombre de Jesús. Oh Dios eterno, gracias, Señor, gracias. Ayúdales y bendíceles, Dios, en tu nombre santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga grandemente. Amén. Que Dios les ayude y que Dios sea obrando de una manera muy especial. Amén. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a las familias, ¿cierto que sí, hermanos? Que Dios nos ayude cada día. Gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos a orar a Dios por los que cumplieron años y los que van a cumplir años. Vamos a orar por la hermana Maribel, cumplió años la semana pasada, la hermana Yesenia, la hermana María Elena García, la hermana Alejandra. Vamos a orar por los que cumplen, el hermano Pablo, la hermana Chantal, la hermana Verónica Guerrero y el hermano Leider Sepúlveda. Amén.
una hermana de mi esposa, Martica, vamos a orar por Marta, que Dios sea obrando. Martín también cumplió años esta semana, que Dios sea obrando. ¿Hay alguien más que cumplió años? Gracias, hermana Gregoria. Vamos a orar por Helen también, que está cumpliendo años. Farens también cumpleaños. Una hermana mía también, mi única hermana, también cumpleaños esta semana, los cumplió. Vamos a presentarnos delante de Dios. Hermano, Él debe ser el todo en nuestra vida. Todo en todo es Jesucristo. Todo en todo. Pablo dijo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo? Señor Dios Todopoderoso, Padre bendito, gracias. Gracias, infinitas gracias. A ti clamamos, Dios, a ti pedimos. A ti rogamos tu favor, tu bendición, tu gracia, tu poder, tu misericordia y tu ayuda, Dios. Bendice a todos y cada una de las personas que están aquí con nosotros. Oh Dios, bendice a los que han cumplido años. No faltes con tu favor, tu gracia, tu dirección, tu bendición, tu respaldo, tu ayuda, Señor. Te ruego, Dios eterno, que tú obres en los que van a cumplir años. Bendito Dios, yo te pido que tú les ayudes. Que tú bendigas sus vidas, Señor. Que tú estés con ellos, Dios eterno. Oh Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para todos ellos, feliz cumpleaños. Amén. Para todos, vea, una integrante del grupo de alabanza, la hermana Chantal. Para todos ellos, muchas bendiciones. Amén. Que Dios bendiga sus vidas. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios esta mañana. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 21. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, verso 21. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Todos conmigo, por favor, todos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Lo repetimos? Cierren sus Biblias. Leámoslo otra vez. Quítenlo de la pantalla, por favor. Yo creí que solo era cuando los íbamos a poner. Digámoslo de memoria todos. Que ese versículo lo aprendamos hoy. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Vamos a entonar una alabanza y que Dios nos bendiga esta mañana con su palabra. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor Jesús.
Dígaselo a Dios esta mañana. Porque Dice, todo lo que hay dentro de mí, díselo a Dios esta mañana, díselo. necesita ser cambiado. Dígaselo a Dios. Señor. Dígale, Señor, yo necesito Porque todo lo que hay dentro de mí. de mi corazón necesita más de ti. Oh Dios, Renuévame, Señor Señor Jesús. gracias. Ya no quiero ser igual. Aleluya. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí, Dios. Pon en mí tu corazón. Dígaselo a manera de clamor esta mañana, Porque dígaselo. todo lo que Señor, hay cosas en mi vida dentro de mí que necesitan ser cambiadas. necesita ser cambiado, Señor. Hay actitudes, Porque todo lo que hay comportamientos. Ayuda. Necesita más de ti. Aleluya. Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita, Dios. necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias. Digan gloria a Dios, hermanos. Tomen asiento, tengan la bondad. Hermanos, hemos venido en este mes hablando acerca de la vida. Gracias. La vida en el Espíritu. Hace 8 días tuvimos una bonita convención, que nuestro lema era una unción que permanece. Hermanos queridos, esto del Espíritu Santo es algo que debe permanecer en nuestra vida. Amén. Y no debe ser algo de un momento, ni de una fiesta, ni de un evento, ni de una convención. Es algo que debe ser permanente en nuestra vida. Y la vida de un cristiano, hermano que me escucha en esta mañana y amigo, debe permanecer en el Espíritu. Nuestra vida debe ser una vida en el Espíritu. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? Nuestra vida debe de ser una vida en el Espíritu. Y vamos a hablar de ello. Para los amigos que están aquí, quiero decirles, puede sonar raro, ¿qué es una vida en el Espíritu? Yo quiero explicarles un poquito eso. Cuando hablamos de vida en el Espíritu, es que la Biblia define a quien anda según la manera del mundo, que no sigue a Cristo, que no camina con Cristo. La Biblia lo define como una persona que anda en la carne. ¿Y qué es andar en la carne? Es andar a la manera del ser humano en el mundo del pecado, la desobediencia, creyendo en Dios o hasta creyendo en Dios. Porque la gente cree en Dios pero hace el pecado igualmente.
La gente cree en Dios, pero no le cree a Dios. Así que hay gente con la que hablamos y ellos dicen, yo creo en Dios, pero no le creen a Dios. Yo les he dicho que hay dos clases de ateos: los que definitivamente no creen en Dios, pero también hay otros ateos que son aquellos que viven como si Dios no existiera. Así que la Biblia nos habla de eso: los que viven en la carne y los que viven en el Espíritu. Amén. Y hoy vamos a hablar de lo que es la vida en el Espíritu. Todo este mes hemos venido hablando de ello y vamos a seguir hablando. Porque, hermano, no puede ser en una fiesta que yo me goce, pero la semana siguiente mi vida es otra. No puede ser que yo sea un cristiano que camine con Dios, pero mentir, engañar, traicionar, fallar, pecar, sea igual. Amén. No puede ser así. La vida de un cristiano es una vida en el Espíritu. ¿Están conmigo, hermanos? La física, escuchen esto, la física establece que la impenetrabilidad, escuchen esto por favor para que traten de entenderlo. La física establece que la impenetrabilidad es la resistencia que cualquier cuerpo ejerce para que otro cuerpo no ocupe su espacio. Eso dice la física. Eso quiere decir que esta propiedad de la física se tiene cuando se tiene que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio. ¿Qué quiere decir eso? Déjeme traérselo. Si yo estoy aquí parado, entonces la hermana Sandra no puede pararse aquí. ¿Por qué? Porque mi cuerpo le impide a ella que ella se pare aquí. Ella no puede ocupar este espacio porque yo lo estoy ocupando. Trayendo eso al campo espiritual y a la vida en el Espíritu, hermano, si mi vida camina en el Espíritu, la carne no tendrá control de mi vida. No puede. Aunque trate el enemigo, aunque el mundo, aunque las pasiones, pero no puede. Porque mi vida en el Espíritu y mi relación con Dios tienen un lugar que aunque la carne quiere, el mundo quiere, el diablo quiere tomar este lugar, pero lo que tengo de Dios en mi vida no se lo permite. Eso lo dice la física y eso lo dice la Biblia. El que anda en el Espíritu no anda en la carne. Amén. Pero también del otro lado, el que anda en la carne, el espíritu, no anda en el Espíritu. Y a eso hay que prestarle atención, porque si yo ando en la carne, lo del Espíritu de Dios no está en mí. ¿Estamos, hermanos? Permítame decirle, hermanos, en la vida del cristiano no puede habitar el bien y el mal juntos. No habitan. O estamos del lado de la vida en Cristo o estamos caminando en la carne. Amén. Digan gloria a Dios. La Biblia, hermanos, nos hace énfasis en esto y nos dice: vence, no seas vencido. Otra vez el versículo. No seas vencido de lo malo. Que la carne no te venza. Cristianos, que la carne no nos venza. Por el contrario, que con el Espíritu de Dios podamos vencer la carne y todas las cosas que la carne quiere sembrar en nosotros. Amén. Este pasaje está planteando, cuando lo leemos, no seas vencido. Este versículo nos está planteando a no quedarnos en una actitud pasiva. No te quedes, no seas vencido. Que no te venza la carne, que no te venza el mundo,
Que no te venzan las pasiones, que no te venza el placer, que no te venzan las cosas de este mundo. Por el contrario, nos invita a que usted y yo dejemos esa forma pasiva y seamos activos. ¿Cuál es la forma activa de este pasaje? Vence con el bien el mal. La forma pasiva es: no seas vencido. Pero nos invita luego, la forma pasiva es que no te haga daño. Pero eso es una forma defensiva. Pero ahora nos invita a nosotros a vencer. Y esa es una forma activa. Y lo que quiere invitarnos es que el mal sea vencido con el bien. ¿Y sabe cómo podemos vencer a la carne, las pasiones, el diablo, las tentaciones en nuestra vida? Cuando nos llenamos de Dios, cuando nos llenamos de su presencia, cuando un cristiano se llena del Espíritu Santo, cuando un cristiano camina lleno del Espíritu Santo, ese cristiano puede vencer con el bien el mal. Dele ese aplauso al Señor, hermanos. Hermanos queridos, amigos, la Biblia nos habla en diferentes pasajes bíblicos, y yo quiero que estén atentos a esto. La Biblia nos habla de una lucha entre la carne y el espíritu. Así que, y aquí hay que reflexionar, porque esa lucha, aunque estemos en Cristo, se plantea dentro de nosotros. Esa lucha, aunque usted esté aquí, esa lucha le plantea, aunque usted haya venido al culto, aunque usted salga, usted se plantea esa lucha constante en su vida. Así que mire lo que dice Gálatas 5:16 de esta lucha entre lo espiritual y lo carnal, y lo que Pablo nos enseña frente a ello. Gálatas 5:16 y 17. Mire lo que dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Paremos ahí un momento. Volvamos al versículo. Pablo está hablando de manera imperativa y está dando una orden, y la orden es: andad en el espíritu. Pero el versículo también, además de que está en forma imperativa, está en presente. Así que nos da una orden, pero nos dice: hay que andar. ¿Cuándo? Ahora y siempre. Quédese en tiempo presente. No es pasado, no es futuro. Andad. Yo ando, tú andas, él anda. No andaba o andaré, no. Pablo dice: andad en el espíritu y manténgase ahí en el espíritu y caminen en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Amén. Así que, hermanos queridos, a esto hay que prestarle atención. Pues yo puedo venir al culto pero andar en la carne. Yo puedo ser cristiano y andar en la carne. Suena raro, pero yo podría predicar y andar en la carne. Yo puedo ser un líder en la iglesia, cantar, predicar, evangelizar y andar en la carne y no en el espíritu. Ahora mire lo que dice el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos que no se llevan, se oponen entre sí. ¿Para qué? Hermano, la carne no quiere hacer lo que el espíritu quiere, y el espíritu no quiere hacer lo que la carne quiere hacer. Y ahí es donde el cristiano tiene que detenerse. Perdone que le diga tiene, pero hermano, ahí está el conflicto. Y ahí es donde un cristiano necesita entender que la Biblia nos plantea esta confrontación entre la vida en la carne y la vida en el espíritu, entre andar en los deseos de la carne, las pasiones y todo lo que el mundo ofrece, o andar en el espíritu. Hermano, es totalmente opuesto. Juntos no caminan.
Amén. Mire lo que dice Romanos 13:14. Romanos 13:14. La Biblia nos invita a que nos vistamos, sino vestidos de qué? Del Señor Jesucristo. ¿Y qué? Hermanos, cuando yo me visto de Jesucristo, no proveo para la carne. Pero si estoy proveyendo de la carne, ¿qué quiere decir? Que no estoy vestido de Cristo. Así que si mi vida la está controlando la carne, yo no estoy vestido de Cristo. Porque Cristo no habita en un corazón donde está actuando, obrando, gobernando la carne, la ley de la física. El espacio que ocupa un cuerpo no lo puede ocupar otro cuerpo. La razón, que ese cuerpo ya tiene un espacio y lo reclama. Amén. Cuando yo tengo a Cristo en mi vida, la carne, hermanos, sí tratará, no es que no trate. No es que no haya una guerra, sí la hay. Si hay una invitación, si hay ataque. Pero cuando Cristo está en mi vida, Él ocupa ese lugar y mi vida está en el Espíritu. Pero cuando mi vida no está en el Espíritu, sino en la carne, Cristo no podrá estar ahí. Amén. Digan gloria a Dios. La Biblia dice en Romanos 8:6, otra vez, quiero mostrarles esto de la carne y del espíritu para que lo entendamos. Romanos 8:6, mire lo que dice la Biblia. Porque el ocuparse de la carne es que quien se ocupa de la carne, hermano, tiene la destrucción por delante. Nada, absolutamente nada, hermano, quedará sin traernos consecuencias. Así que si yo me ocupo de la carne traerá muerte, pero el ocuparme del espíritu me trae vida y paz. Amén. Pero el Señor nos invita a través del apóstol a decirnos: ocúpate del espíritu. Ocúpate del espíritu, no te ocupes de la carne. Vence con el bien el mal, vence con el espíritu la carne. Amén. Bueno, el tiempo avanza. Segunda de Corintios 7:1. Solo quiero mostrarles esto, hermanos. Segunda de Corintios 7:1. Mire lo que dice. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, todos conmigo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Y qué debemos de hacer? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermano, esto es un proceso. Ser cristiano no es llegar a la madurez espiritual, y ser cristiano no es automático. Esto es un proceso. ¿Y qué hay que hacer? Hay que despojarnos, hay que limpiarnos. ¿De qué? De la vieja naturaleza que había en nosotros, la carne. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Digan gloria a Dios. Hermanos queridos, como esta lucha existe entre la carne y el espíritu, eso tiene que invitarnos a nosotros a estar pendientes de nuestra vida, a estar pendientes qué cosas estoy asimilando y viviendo día tras día. Porque, hermano, esa naturaleza está ahí. Pablo dijo: todos los días yo muero. Pablo dijo: eso está ahí. Si no mueres todos los días, se levanta. Y si yo la escucho y me quedo escuchándole, ella encuentra nido donde hacer fuerza.
Si yo le escucho a alguien su pensamiento, su crítica, su odio, su amargura, su pecado, su invitación a pecar, hermano, yo tengo que ser consciente que todos los días yo tengo que vivir en el Espíritu. Amén, amén. ¿Qué tenemos que hacer? Ser conscientes. Yo quiero decirles dos cosas importantes. Una, yo tengo que ser consciente, y cada cristiano, de que esa lucha está ahí conmigo. Y porque usted se vaya hoy de aquí, no quedó listo. Usted en la tarde, en la noche, la va a enfrentar. Esa naturaleza, si usted no la entierra y se llena de Cristo, esa naturaleza se levantará hoy o se levanta mañana, o alguien le dijo algo que no le gustó y usted va a actuar. Alguien hizo algo como a usted no quería que se lo hiciera y su naturaleza se levantará. Pero hermano, eso necesitamos ser conscientes. Esa naturaleza está ahí. Está ahí. Esa naturaleza está ahí, nos la dejó el primer Adán. Nos la dejó el primer Adán. Y hermano, esa naturaleza, cristiano que se descuide y no viva el día tras día, cada día un día a la vez, en relación con Cristo, esa naturaleza empezará a revolcarse y a levantarse y a salir a flote. Eso hay que ser consciente, está ahí. Y número dos, hay que ser conscientes que tenemos que revestirnos de Cristo. Porque no basta con ser consciente que está ahí. Usted puede ser consciente que usted es débil, que la carne, que yo soy débil, que la carne, que la circunstancia. Hermano, yo tengo que ser consciente de eso, pero yo tengo que revestirme de Cristo. Todos los días, esto es una guerra y el cristiano debe de ser consciente. Aunque usted haya venido al culto hoy tranquilo y me voy a gozar en Dios, y aunque usted se haya acostado anoche y haya dormido bien y se levantó y se vino para acá, se subió a su auto o alguien le trajo, pero hay un enemigo que lo tiene enfocado, hay un enemigo que le está buscando, hay alguien que no quiere que triunfe ni que camines con Dios. Así que nos va a buscar. Y a veces uno se tranquiliza y dice, hoy no oré y llegué al culto. Hay gente que no ora en la semana y van. Pero lo que no saben es que el enemigo y la carne están ahí. Y cuando tú bajes, él empieza a ocupar el espacio. Cuando tú te vas descuidando, él va llenando. Cuando tú dejas de venir, él ocupa el espacio, te pone otras cosas en tu vida. Y yo les decía hace un tiempo atrás, el enemigo pone semillitas que dan fruto, puede ser este mes, este año, en 5 años, en 10 años. Hay cristianos que la semillita que se dejaron sembrar hace 5 años, 10 años atrás, les va a dar fruto con el tiempo. Amén. Hermanos queridos, Colosenses capítulo 3 verso 10 nos invita a nosotros a revestirnos. Y cuando dice y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va ¿qué? Hasta el conocimiento pleno. Lo que está diciendo es, tú ya tenías un vestido, pero ahora en Cristo tenemos que revestirnos. La Biblia nos describe nuestra naturaleza. Hermano y amigo, la Biblia describe la naturaleza de un ser humano alejado de Cristo. Lo define el fruto de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia,
idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, hermano, y muchas más. Hermano y amigo, esa es nuestra naturaleza sin Cristo. Cada persona que llega acá, hermano, hay gente que no entiende, pero su naturaleza es esa, adulterio, y aunque no lo practique, lo respaldan muchos. Y ha estado de acuerdo con muchas cosas. Así que la Biblia hace un diagnóstico de nosotros y dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, blasfemia, celos, iras, contienda, etcétera, etcétera. Pablo, escribiendo a los romanos, dice: cosas contra las cuales Dios está enojado. Pero la gente no lo entiende. Por eso esa persona, cuando llega a Cristo, tiene que empezar a revestirse. Estaba vestido de engaño, traición, adulterio, fornicación, palabras vulgares, cosas vulgares en la mente, actitudes, cantidades de cosas. Pero lo que ahora en Cristo se quiere, y lo que Dios nos dice a través del apóstol, es que necesita revestirse, sacar eso, y que ahora el nuevo hombre, la nueva naturaleza, una imagen que ya no está creada según el primer Adán, sino según ¿quién? El segundo Adán. Esa es la que necesitamos entender hoy. Amén. Colosenses 3:12 al 14. Mire, hermanos, nos dice de lo que debemos vestirnos. Ayúdenme desde el 3:5, Colosenses 3:5 al 8, y luego leemos del 12 al 14. Mire, hermano, mire el contraste de la naturaleza que había en nosotros y lo que tiene que morir en usted y en mí. Amén. Dice la Biblia: haced morir lo terrenal en vosotros. Hay que hacerlo morir. ¿Qué es? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es que idolatría. Eso hay que hacerlo morir en nosotros. ¿Por qué? Dígame por qué. Porque la ira de Dios, verso siguiente, porque la ira de Dios viene contra los que no lo hagan morir. Así que, hermano, cuando yo no hago morir eso, yo tengo que saber que la ira de Dios viene. La ira de Dios vendrá, se acercará, llegará, me alcanzará. Amén. Y hermanos, miren lo que sigue diciendo, verso 8, 7, por favor. En las cuales, ¿quiénes? Usted y yo andábamos en otro tiempo. Eso quiere decir que hoy no debemos andar en eso. Esa era nuestra vida antes. Pero ahora en Cristo ya no soy eso y no puedo serlo. ¿Están conmigo? Mire lo que dice el versículo 8. Verso 8. Pero ahora dejen también, ¿qué cosas? Ira, enojo. Hermanos, cuidado con la malicia. Hay gente muy sagaz. Y entonces en nuestros países dicen malicia indígena. Tenga cuidado con la malicia indígena. Tenga cuidado cuando usted aprende a manejar las cosas y por aquí mete, por acá hace, por acá tuerce, por acá falsifica, por acá engaña, por aquí compra. Dios dice: ten cuidado, muere a eso. Tú te crees que eres muy astuto, no lo seas. Tú crees que puedes hacer y tu mente, y Dios dice: ten cuidado con la ira. Deja el enojo, deja la malicia, deja la blasfemia y ten cuidado con las palabras deshonestas. Amén. Que salen de vuestra boca.
Así que, hermanos queridos, necesitamos revestirnos. De eso hay que despojarme. De eso hay que despojarme. Y ahora necesito revestirme del hombre nuevo que ha sido formado según Cristo. Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Vámonos ahora al versículo 12 al 14. De esto tengo que despojarme, hermano, quitarme esa ropa. Pero mire de lo que ahora tengo que vestirme. Mire de lo que ahora tengo que vestirme. Léanlo conmigo todos. Vestíos pues, ¿como qué? Escogidos de Dios. Hermano querido, hermano querido, hermano querido, se lo repito, hermano querido, usted no es cualquier persona, usted no es cualquier individuo. Cuando andamos de cualquier manera, se nos está olvidando quiénes somos. No somos cualquier tipo de persona. Tú tendrás que vestirte, pero sé consciente de quién eres tú. Sé consciente. ¿Usted qué hizo esta mañana cuando entró a su closet o a su walk-in closet? Cuando entró a su armario, ¿qué hizo? Buscar la ropa. ¿Y usted qué pensó? Usted piensa inmediatamente, voy a la iglesia. Voy a la escuela dominical. Voy a adorar a Dios. Porque usted no se vino en chores, en chanclas, sin bañarse, desarreglado, con los rulos en la cabeza. ¿Por qué? Porque usted dice, tengo que vestirme digno de lo que yo soy y para donde yo voy. Un cristiano debe ser consciente que debe vestirse de una manera como escogido de Dios. Pero hermano querido, no se queda ahí solo como escogido. Mire cómo Dios ve a sus hijos ahora. Dígalo, santos. Y luego dice, y amados. Pero ¿sabe de qué deben vestirse esos que son escogidos, santos y amados? Ellos deben de vestirse de entrañable misericordia. Y a veces usted y yo creemos que somos misericordiosos, pero no lo somos. Debemos vestirnos de ser ¿qué? Buenos, benignos, buenos. Y hermano, uno cree que es bueno, pero cuando habla, actúa, se expresa, lo que dice, lo que expresa con sus actitudes, dejan ver que no somos tan buenos. Así que debemos vestirnos de entrañable misericordia, y debemos vestirnos de benignidad, y debemos vestirnos de ¿qué? Esa palabra suena tan bonita, pero eso no es tan fácil. Eso de ser humilde, hermanos, uno cree que ser humilde es porque se viste sencillo. Que humilde es, no, hermano, ser humilde es otra cosa. ¿Sabe cómo se define humildad? La definió alguien: tener poder bajo control. Una persona humilde puede ser una persona con mucha riqueza y con mucho poder, pero todo eso lo tiene bajo control. Y hay gente que no tiene nada de eso, hermano, y no tiene nada de humildad. La humildad es totalmente diferente. Y de eso dice la Biblia, tenemos que vestirnos los hijos de Dios. De humildad, ¿de qué más? Ay, Dios mío. Mansedumbre. Eso no es para todo mundo. Esto no es tan sencillo, hermano. Uno lo lee y uno dice, yo ya estoy listo. Ojalá usted y yo nos miremos en el espejo de la misericordia, de la benignidad, de la humildad, de la mansedumbre.
Qué bueno que usted y yo nos miráramos en ese espejo de la mansedumbre. ¿Qué tan mansos somos? Porque hay gente que dice, yo soy manso, pero necesitamos vestirnos de paciencia. Ese es un vestido. En la vida en el Espíritu se cataloga por alguien que entonces se viste de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y yo quiero decirle algo en esta mañana, hermano querido y amigo, por más que usted trate de vestirse de eso, no lo puede hacer. El único que le va a dar a usted entrañable misericordia, benignidad, bondad, mansedumbre, humildad y paciencia es cuando nos llenamos de Dios y de su Espíritu Santo. Él hace que los que eran fieros se vuelvan mansos. Él hace que los que no tenían paciencia ahora sean pacientes. Pero a esto, hermano, necesitamos entender que la física dice: el espacio que ocupa un cuerpo, otro cuerpo no lo puede ocupar. Por eso es que un cristiano viene al culto. Por eso es que un cristiano ora. Por eso es que un cristiano viene a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque hay una carne que quiere ocupar ese espacio y le dice: no vayas a culto hoy, vas a ir a cantar, vas a ir a que te regañen, vas a ir a ese culto largo, vas a ir a que te digan esto, vas a ir a que te exhorte, quédate durmiendo, abre Netflix, ve una película. La carne se opone a lo del Espíritu, pero aquel que quiera vestirse y revestirse de ese nuevo hombre formado según Cristo, ese dice: voy a adorar a Dios. Ese se goza con la palabra, ese se goza en el Espíritu, ese dice: Dios, yo necesito de ti. Dele ese aplauso al Señor, hermano, y dígale: Dios, yo necesito de ti, mi vida necesita de ti. Hermanos, hay una vestimenta que el cristiano tiene que ponerse, porque él ya no es del mundo. Y yo tengo que verme, como dice la Biblia, hijo de Dios, santo, escogido. Amén. Hermanos, Pablo en Colosenses 3:3 nos está diciendo nuestro estado ahora en Cristo. Por eso no podemos seguir andando de esa manera. La vida en el Espíritu no es una opción, porque los que llegamos a Cristo, nos entregamos a Cristo y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, hermano, hemos muerto con Él. Mire, hermano, usted fue bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Ese día usted participó de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Ahora su vida ya no es la vida antigua, su vida ahora está escondida en Cristo. Amén. Mire lo que dice Colosenses 3:1. Hemos muerto con Cristo. Colosenses 3:1, mire lo que nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermano, cuando yo morí con Cristo, cuando me bauticé, yo morí con Cristo, pero en ese proceso también, ¿qué? Resucité con Cristo. Por eso el cristiano se espera algo diferente, porque él murió y resucitó con Cristo. Amén. En el versículo 3, capítulo 3, verso 11 de este mismo capítulo de Colosenses 3, mire lo que dice: ya no hay griego ni judío, circuncisión
ni incircuncisión, no hay bárbaro, no hay excita, no hay siervo, no hay libre, sino que ¿qué? Hermano querido, cuando yo le entregué mi vida a Cristo y morí con Cristo y resucité con Cristo, ya no soy de tal país ni de tal naturaleza, ni tengo dinero, no tengo dinero. Ahora el que ocupa el centro en mi vida, el que es todo y lo es todo en mi vida, se llama Jesucristo. Él es todo. Él es todo, iglesia. Cuando yo estoy en Cristo, Él lo es todo. Amén. Por eso es que un cristiano ya no va como quiere, ni donde quiere, ni hace lo que quiere. Ahora es Cristo el que dirige mi vida. Cuando yo hago las cosas a mi manera, es porque aún Cristo no es el todo. Y a veces hemos usado una explicación aquí. A veces como cristianos queremos torcerle el brazo a Dios. Como que yo quiero decirle a Dios, hazlo, pero hazlo como yo quiero. Yo voy a hacer esto, pero Dios dice, pero no es como tú dices, ni así, ni esos son los pasos, ni los procedimientos, ni lo que yo apruebo. Pero yo creo que tú me perdonas, que tú me ayudas. Le estamos torciendo el brazo a Dios. Yo tengo que entender que la vida en Cristo, cuando yo estoy en la vida en el Espíritu y camino en Cristo, hermano, lo que me rige es la palabra de Dios. Y yo no la acomodo, ni la reinterpreto, ni la ubico, ni me justifico. Yo tengo que decir, ella es palabra de Dios. Digan gloria a Dios. Hermanos, nosotros ahora, como tenemos una vida en el Espíritu, estamos unidos a Cristo. Y eso es lo que identifica a un cristiano, su unión con Cristo. No porque traigamos la Biblia, no porque sepamos la Biblia. El diablo sabe Biblia. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. El diablo y sus ángeles también lo saben. Ellos saben que hay un Dios. El endemoniado gadareno vio a Jesús y los espíritus hablaron de él. Lo reconocieron. ¿Quién eres? ¿Qué tienes con nosotros? Así que el diablo sabe más que usted y que yo. Pero no es saber, es vivirla. Es estar unido a Cristo por una relación con Cristo, en un bautismo, en una muerte, sepultura y resurrección, en un espíritu en Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Por eso ya no hay griego, ni esclavo, ni libre, ni bárbaro, ni excita. No, ahora en Cristo estamos uno con Él. Digan amén, hermanos. Y si estamos en Cristo, hemos nacido de nuevo. Se lo repito, si estamos en Cristo, hemos nacido de nuevo. Digan amén. Hermanos, escúchenme en esto, por favor. La genuina y verdadera santidad, escúcheme esto, no consiste solo en separarnos de esa antigua naturaleza que nos identificaba. Consiste también en desarrollar un carácter acorde a nuestra nueva naturaleza en Cristo. Ojo a esto, hermanos. La nueva vida en Cristo, andad en el Espíritu, vivid en el Espíritu, no consiste solo en dejar esa vieja naturaleza, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, hechicería, brujería, borrachera, una cantidad de cosas más. No solo es dejarlas, hay gente que las ha dejado, hay cristianos que las han dejado. Es más, hay gente que me ha dicho, pastor, y tienen la razón, yo no necesito ir a la iglesia para dejar de tomar, y eso es verdad. Una persona puede dejar de fumar, de tomar, de engañar, de adulterar, de fornicar sin venir a la iglesia. Puede.
Pero lo que no puede es desarrollar un carácter cristiano sin venir, sin entregarle la vida a Cristo, sin dejar que Cristo sea el que gobierne su vida. Por eso la verdadera santidad, hermano querido, no consiste solo en dejar la antigua naturaleza, sino en desarrollar usted y yo un carácter cristiano definido como hijos amados de Dios, que se revisten de entrañable misericordia, humildad, bondad y todo lo que Pablo nos dice. Ese carácter hay que desarrollarlo. Dele la gloria a Dios, hermanos. Mire, hermano querido, ¿qué es desarrollar un carácter cristiano? Un cristiano, alguien le puede preguntar, alguien lo invita a tomar. Hey, vámonos a tomar la semana pasada, y él dice, no, ya dejé eso. Y es verdad, lo dejó. Pero desarrollar un carácter cristiano ahora es cuando él le dicen, ¿y por qué lo dejó? Él no dice, porque sí, porque no le hace, porque no es bien para el cuerpo, porque no me sentía bien. Ahora ¿sabe qué contesta él? No, lo dejé porque Cristo habita en mí, porque ahora soy un hijo de Dios, porque ahora he nacido de nuevo, porque ahora pertenezco al cuerpo de Cristo. No consiste solo en dejar, hay que desarrollar un carácter cristiano. ¿Por qué no mentiste si te iba a ir mejor en el negocio? ¿Por qué no mentiste si te hubieran dado lo que querías, el permiso y otras cosas? ¿Por qué no mentiste? Porque tengo soy un hijo de Dios. Porque soy un hijo de Dios. Ese carácter hay que desarrollarlo. La vida en el Espíritu desarrolla ese carácter. ¿Por qué no hiciste esto si tú podías? Es que no se trata de que yo pueda, se trata de que yo camino con alguien que es el Señor de mi vida. Eso tiene que ver con el señorío de Cristo. Cuando Cristo es el Señor de mi vida, hermano, mi vida camina bajo Él, que es el dueño. Pero te va a ir mal si caminas así. Aparentemente sí. Sí, no me van a dar esto, quizás aquello no lo logre, lo demás allá. Pero Él es mi Dios. Él es mi Dios. Y Él peleará mi pleito. Y Él conoce mi condición, mi estado, mi naturaleza. Hermano querido, eso es la vida en el Espíritu. Es una vida donde esa naturaleza antigua nos desvestimos de ella y nos vestimos cada día una prenda diferente, una prenda como hijos de Dios, amados de Dios, como escogidos y santos. Levanten la mano los santos de Dios. Levanten la mano los amados de Dios. Levanten aquí la mano, hermano, de los que han sido bendecidos por ser hijos de Dios. Esos que somos ellos, tenemos que pensar de qué nos vamos a revestir ahora. Mi vida no se puede quedar toda la vida en ese estado. Hay gente que toda la vida su estado es ese de la antigua naturaleza y llevan años en la iglesia y se quedan en la antigua naturaleza. Hermano querido, no me estoy dando cuenta quién soy yo ni quién me llamó, y no me estoy dando cuenta que la ira de Él tarde que temprano me va a alcanzar. Tarde que temprano me llega. Vea, hermanos, esa antigua naturaleza tenemos que soltarla. De lo contrario, usted y yo solo estamos bañados y bien vestidos, pero la naturaleza es otra cosa. Un hombre, déjeme le traigo una analogía. Un hombre tomó un tigre desde cachorro. Tomó el tigre cachorrito. ¿Y sabe cómo lo alimentó? Con comida para gatos. Y alimentó, y el tigre creció y se volvió un animalote. Dormían en el mismo cuarto.
y el tigre ahí estaba. Pero un día este hombre se emborrachó y camino a la casa se cortó. Y como iba borracho, entró a su casa, al cuarto, se acostó a dormir. Pero ahí estaba el tigre. Solo comía comidita para gatos y estaba bien bonito. Pero esa no era la naturaleza del tigre. Le habían camuflado la naturaleza al tigre. Y era su amo, lo cuidó desde cachorro. Pero el tigre empezó a sentir el olor a sangre. Y cuando sintió el olor a sangre empezó a desesperarse y se arrimó y se devoró al dueño, al amo. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza del tigre, aunque se la hubieran tapado, era un animal carnívoro. Un cristiano que no muera la antigua naturaleza, tarde que temprano la naturaleza que tapó y ocultó se le vuelve y se le brota. Si usted y yo no morimos, hermano, al pecado, al mundo, y somos conscientes que la carne está pidiendo pecado y que la carne es débil, hermano querido, se va a levantar. Se puede estar aquí 1 año, 2, 3 años y uno dice, wow, el hermano, la hermana, pero hermano, si no muere esa naturaleza, cuando menos pensemos, se levanta y lo devora. Por eso vivamos en el Espíritu y entiende que vivir en el Espíritu es lo que Dios quiere. ¿Y sabe por qué Dios lo quiere? Porque te quiere molestar, porque nos ama. Y Él sabe que lo mejor para sus hijos es que se vistan del nuevo hombre creado según Cristo, porque la vida será diferente, la sociedad será diferente. Ellos heredarán vida eterna, tendrán gozo con Cristo, habrá relación con Cristo, habrá bendiciones, seremos herederos de las promesas. Ningún padre quiere lo peor para sus hijos. Cuando Dios quiere que usted y yo vivamos en el Espíritu y sepultemos la carne, ¿sabe qué quiere Dios? Que te vaya bien. No sé si me lo entendió. Dios lo pide porque quiere que nos vaya bien. Dios lo quiere porque te ama, porque disfrutarás de ello. Wow, wow. Hermano querido, necesitamos como cristianos desarrollar un carácter cristiano, una identidad cristiana. Amén. Alguien que se defina. Cuando alguien está definido, hermano, ni ofertas le hacen. ¿Sabe cuándo a uno le hacen muchas ofertas? Cuando lo conocen. Perdóneme que le diga, en una empresa donde usted trabaja, a usted no le van a decir, un compañero de trabajo no le va a decir, llevémonos esa herramienta bajo cuerda, métala ahí. Si usted es un hombre de carácter definido, él dice, no, con él no. No, es más, otro dice, ni se lo diga. Ni se lo diga, él no te va a hacer cuarto. Pero cuando uno le ven que el carácter de uno no es como muy definido, la gente dice, hay una oportunidad de ganarnos algo por ahí. Y él mismo dice, ¿qué? ¿Y dónde? ¿Y qué hay que hacer? No, pues que hay que hacer esto, que no. Listo, yo no lo hago, pero yo le aviso. Porque el cristiano entonces ya, y él cree que porque no fue y lo tomó, entonces hay cristianos que yo no lo hago, pero yo le aviso. O yo me quito del puesto para que usted pase y no diga que yo le ayudé. Yo no sé, yo no tengo nada que ver. Sí tuvo que ver. Hermanos, los cristianos tenemos que desarrollar un carácter cristiano, una identidad cristiana. Que a usted en el colegio, en la universidad, en la empresa, en el trabajo, la gente diga, él es un hijo de Dios. Ni para qué le decimos, ni le ofertamos, ni le traemos. Él no va a hacer ese negocio, ni lo quiere hacer, ni lo va a hacer. ¿Y por qué? No porque lo vean, no.
Cuando un cristiano desarrolla un carácter cristiano, no le importa si lo ven. ¿Sabe qué es lo que pasa? Él no le interesa el hacer, sino el ser. Cuando un cristiano desarrolla el carácter de un cristiano, no le interesa, hermano, lo que se haga, le interesa es lo que él es. Y nosotros debemos de trabajar en lo que somos, no en lo que hagamos. Aquel que no se pasa el semáforo en rojo porque está el policía es mal ciudadano y es mal cristiano. Eso quiere decir que cuando no está el policía se lo pasa. No se pasa el semáforo porque esté o no esté el policía. No se lo pase por el peligro, por el daño, porque ahí hay una señal que dice no lo haga, tú eres un cristiano. Hermano, tenemos que seguir trabajando todavía. ¿Qué dicen? Yo creo que sí, pero yo quiero invitarle, nos va a ir bien. Dios no dejará nada en tu vida sin recompensa. Es que perdí. A veces perdemos con los hombres, a veces perdemos con los amigos, a veces perdemos en el trabajo, a veces perderemos un negocio. Pero hermano querido, pero arriba está el dueño, arriba está el soberano, arriba está el rey, arriba está Dios. Sus ojos están ahí y la Biblia dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este estará conmigo, este me servirá. Hermano, no caminamos según los hombres. Camine según Cristo. Nos va a costar más, sí, pero no se preocupe. Esto trae resultados. Los hijos de padres definidos, crecen definidos. Esto no solo lo afecta a usted, afecta a su entorno, su familia, su vida. Cuando alguien es respetuoso, los hijos aprenderán a respetar. Cuando alguien se determina a ser fiel, los hijos valoran la fidelidad. Valoran la fidelidad. Cuando alguien se determina a desarrollar un carácter, los hijos desarrollarán un carácter. Qué bueno que nuestros jóvenes lo entiendan. Y voy a dejar hasta aquí. Dentro de 8 días le voy a hablar de cada uno de esos puntos que debemos vestirnos. Porque hermano, los cristianos debemos vestirnos de mansedumbre, pero ¿qué es mansedumbre? ¿Qué es humildad? Yo quiero terminar diciéndole, el mundo perdió el norte. Escúcheme esto, el mundo perdió el norte. Y están haciendo de todo para destruir la sociedad, los principios, la fe, la familia. Y aunque estemos aquí como iglesia, eso también va haciendo efecto en nosotros. Porque el mundo consiste del estudio, de las noticias que yo oigo, de las películas que veo, del diálogo que tengo con el amigo en el colegio, de las personas que me rodean. Y como todo eso ya les afectó el pensamiento y la mente a ellos, entonces, aunque usted no quiera, en usted puede que a menos ligereza o rapidez, pero eso también está haciendo un efecto. Por eso es que la iglesia, con el transcurrir del tiempo, va bajando si nos descuidamos. Y ahí es donde tenemos que ser vigilantes. Jóvenes, la música que ustedes escuchan, pues esa música que tú escuchas, esos cantantes del mundo que a veces te gusta oír y que tú crees que son inofensivos, son instrumentos del diablo. Y déjeme decirle, y no representan solo una música ni a él representa toda la institución del mundo. Y te están plasmando principios y te están atacando tu relación con. Por eso los hijos hoy se enfrentan más fácil a los padres que años atrás. Pero ¿y de dónde? Porque todo el sistema ha cambiado esto.
Cuando Dios nos invita a andar en el Espíritu, no es para hacerte daño, es porque te preservarás, ganarás la bendición de Dios, crecerás en la vida, tus hijos, tu familia, todo será diferente. Hermano, yo no sé usted, pero yo quiero decirle a Dios: Señor, quiero seguir en el Espíritu y ayúdame a seguirme despojando de aquellas cosas que todavía quieren caminar conmigo. Destruirán mi vida, mi familia, mis hijos, mi entorno. Jovencitos, cuidado. Uno de los libros que me estoy leyendo, y le digo eso para que usted sea un buen lector también, habla de, el título es Generación Idiota. No es que le estén diciendo a los jóvenes idiotas, pero sí los quieren idiotizar y les están cambiando el pensamiento, y eso está haciendo efecto en la juventud de la iglesia, de los cristianos, los padres. Hay padres que se van con sus hijos a conciertos y a cosas raras, y ellos van, que no es más que apología a la perversidad, al pecado y a la maldad, y a tumbar los principios, la familia, la institución. Hermano querido que me escucha en esta hora, necesitamos nosotros pararnos firmes y desarrollar una identidad y un carácter cristiano y una vida en el Espíritu, y levantarme hoy y saber que me voy a vestir hoy, pero no de una prenda física, sino de Dios, de su palabra, de sus principios. Estén de pie, tengan la bondad. Yo no sé cuántos queremos decirle a Dios: Señor, ayúdame a vivir en el Espíritu y ayúdame a no proveer para las obras de la carne. Oh Dios, ayúdame a vivir donde tú quieres que yo viva, como tú quieres que yo viva y en lo que tú quieres que yo esté. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo? Hermano, yo no sé su vida, su estado, no conozco su vida espiritual más allá de lo que yo puedo ver, pero hay alguien aquí en esta mañana que sí nos conoce y quiere lo mejor para sus hijos. Hay alguien que quiere aquí lo mejor para sus hijos. Yo quiero lo mejor para mis hijos. Por eso de cuando en cuando y muy seguido, de cuando en cuando y muy seguido, me siento con ellos. Y a veces puede no gustarles, pero quiero que les vaya bien. Pues hay un Dios que quiere que te vaya bien. Por eso quiere que andes en el Espíritu y que no satisfagas los deseos de la carne, y que desarrolles un carácter y una identidad. No sé cuántos quieran decirle a Dios esta mañana: Señor, ayúdame. No sé si alguien quiera venir a este altar y decirle: Señor, aquí estoy. No sé si alguien tenga algo para hablar con Dios esta mañana. Si quiere, pase por este altar o ahí donde está, pero dígaselo. Porque, hermano querido, Dios sí nos conoce y quiere que cambiemos. Desarrollemos un carácter de hijos de Dios. No más mentiras, no más engaños, no más cosas bajo la mesa. Para que nos vaya bien, no, vamos a andar en el Espíritu. ¿Por qué no levanta sus manos y le dice a Dios: Señor, aquí estoy? Dígale a Dios: Señor, aquí estoy. Tú me conoces. Tú me conoces, Dios. Señor, tú me conoces. Tú conoces mi vida. Tú conoces el vestido que traigo puesto. Tú sabes, Dios, aquellas cosas de las que tengo que desprenderme. Y ayúdame a revestirme hoy de ese vestido que tú quieres.
Yo te necesito. Mis hijos te necesitan, mi familia, la iglesia. Que Dios nos ayude. Díselo a Dios, díselo. Dígaselo a Dios esta hora. Dígaselo. Señor, hasta ver acabado tu obra en mi vida. Dígale a Dios, no te detengas. No te detengas. Yo te necesito, Señor, Dios. hasta ver Jóvenes, transformado hermano, mi corazón. aún en lo que hablamos hay que desarrollar un carácter. Consume con tu fuego La forma en que miramos, todo lo que hay la en forma en mí, que entendemos la vida, que no se haga la forma en que estamos agradable viviendo. a ti. Ayúdanos, Dios. Y que cada día que Ayúdanos, pase, Dios. Ayúdanos. pueda yo servir Joven, tú no con un pierdes. corazón. Cuando defines tu vida en Cristo, tú no limpio, pierdes. mi Dios. No te detengas. No te detengas, Señor, No te hasta detengas. ver acabado Sigue dejando que Dios obre. Alábelo, hermano, alabe a Dios esta mañana, alábelo. No te detengas, Alguien que sienta la presencia de Dios. hasta ver Alguien que deje que el Espíritu Santo trabaje. mi corazón. Alguien que deje que el Espíritu Santo obre. No te detengas, Oh Dios, Señor, llénanos de tu Espíritu hasta Santo, ver llénanos. acabado tu Dígaselo a Dios, dígaselo. obra en mi Que tu Espíritu vida. Santo siga haciendo su obra. No te detengas, Que tu Espíritu Señor, Santo, hasta ver transformado que tu Espíritu mi Santo, Dios, corazón. que tu Espíritu Santo, Dios. No te detengas, Señor, Aleluya. hasta ver acabado Señor, que tu Espíritu tu obre. obra en Alguien que se lo diga a Dios mi con el vida. corazón. No te detengas, Señor, no te detengas, sigue. Señor, Sigue hasta moldeándome, ver Dios. transformado Sigue trabajando. mi corazón. Sigue trabajando, Dios. Sigue Dios, sigue. Dígaselo a Dios, hermano, dígaselo ahora con sus palabras. Dígale a Dios, dígale, Señor, sigue trabajando. Dígale a Dios, Señor, sigue trabajando. Alguien que cierre sus ojos y le diga a Dios un momento: Señor, sigue trabajando en mi vida, en mi corazón, en mi carácter, en mi identidad. Que yo no me esté mezclando. Oh Dios, sigue trabajando, Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Sigue trabajando, Dios. Oh hermano, necesitamos seguir de la mano de Dios. Oh, aleluya. Digamos gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Váyase de aquí siendo consciente que hay una lucha, que vamos a seguir librando, pero hay que vestirnos de Dios. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias por cada hermano y hermana y amigo que ha venido a esta escuela dominical. Gracias, Señor, por todos y cada uno de ellos. Bendice sus vidas, Dios. Ayúdales. Ayúdanos a guardar esta palabra. Tú quieres que nos revistamos de un hombre creado según la imagen tuya. Oh Dios, bendice la iglesia, cada hermano. Guíanos en tu camino, en vivir, andar, Señor. Ayúdanos en esta guerra que estamos viviendo, Dios. Y si el enemigo ha hecho algún efecto, Dios, que hoy podamos tomar decisiones, Dios. Que hoy hayan decisiones por ti, Señor.
En el nombre de Jesús, bendícenos. Gracias por la palabra. Guarda a tus hijos, ayúdame a guardarla, a vivirla, Dios. A mí también que la predico. Ayúdame a vivirla, a guardarla, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.